La fuerza como vector tiene magnitud, dirección, sentido. ¿Qué pasa? Que este es mi fenómeno físico, ¿sí? Yo tengo una carga, lo que sea, y lo estoy tirando con una soga, con un cable, con una piola, con lo que sea. Y después, si yo a eso le adoso un dinamómetro, es decir, una tipo balancita, este elemento me va a poder cuantificar la fuerza que yo estoy haciendo, ¿sí? ¿Respecto de quién? De una de un valor patrón. ¿Se acuerdan el metro patrón, el segundo patrón y el kilogramo masa patrón? Bueno, de acuerdo a esas unidades, no existe el newton, no existe el kilogramo fuerza, entonces esta balancita puede estar graduada en alguna de esas unidades, ¿sí? Entonces yo al tirarlo veo que tiene algún valor, ¿sí? Que tiene una magnitud, este valor me lo está diciendo, la agujita. Tiene una dirección, ¿cuál va a ser la dirección? La piola donde está tirando. La de la piola, muy bien. Y el sentido me lo va a dar el movimiento que le estoy haciendo. No. Si yo estoy tirando, Claro. quiere decir que va para allá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces acá vamos a utilizar nuestra álgebra, donde vamos a usar un par de ejes cartesianos, que le vamos a decir que es un f, la podemos esta fuerza, como es un vector, descomponer en sus componentes. ¿Para qué? Para poder trabajarla como un vector. Es decir, trabajarla con suma y resta de vectores, es decir, simplificar la cosa y trabajar con y y con x y después juntar todo. Pero existen distintas fuerzas. Existen fuerzas de contacto, esta, yo estoy tocando el objeto, la de una soga, pero está. Y hay fuerzas que se llaman de largo alcance, es decir, que no hace falta que los objetos estén en contacto o unidos por medio de algo físico, algo material. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay alguna fuerza que se llame de largo alcance? La gravedad. La gravedad, muy bien. La gravedad es por excelencia la que nosotros vemos, la fuerza que nos atrae a la Tierra. El magnetismo, muy bien, es otro. ¿Qué otra más? ¿No se les ocurre alguna otra? La magia. La más poderosa, el amor. Otra fuerza de contacto es la fuerza de campo eléctrico. ¿Sí? ¿Nunca han jugado con un globo? O la regla donde la han frotado sobre el pelo, sobre algo de lana, y después lo han acercado al mismo pelo o a una hoja. ¿Han hecho ese experimento? Sí, sí, obvio. Bueno, esa es una fuerza, se llama electrostática, ¿sí? Fuerza de atracción entre los electrones o entre los protones y los electrones, ¿sí? Entonces, esa es la fuerza de atracción o de repulsión. Acuérdense, lo mismo en física, lo que tiene igual, lo van a ver en física 2. Cuando los polos del imán enfrentan dos que son dos polos sur o dos polos norte, se repelen. En cambio, si enfrentan un polo sur y un polo norte, se atraen. Eléctricamente pasa lo mismo. Si enfrentan un protón con otro protón, se van a repeler, al igual que un electrón con un electrón. En cambio, si ponen un protón con un electrón,
van a tender a unirse, ¿sí? Entonces, la otra fuerza es la electrostática, ¿sí? Bien, vamos a empezar con la segunda ley de Newton. No vamos a empezar por la 1, sino por la 2, ¿sí? Que es la más completa. La segunda ley de Newton me dice que si sobre un cuerpo yo le aplico n fuerzas, bien de álgebra, ¿no? N fuerzas, yo puedo sacar una resultante de todas estas fuerzas si es concurrente, ¿sí? Y si esa resultante de las fuerzas concurrentes es distinta de cero, lo que me va a provocar es un Una movimiento, aceleración. un movimiento. Y como esta fuerza es distinta de cero, me va a provocar un concepto de aceleración, que es la segunda ley de Newton, que ahí es donde aparece el concepto de masa por aceleración, ¿sí? Entonces, lo importante de la resultante de las fuerzas es que, es que cuando yo hago la suma vectorial de todas las fuerzas, aparece una resultante, que es lo que yo les digo, ¿sí? Como si fuera una sola fuerza. Esto es igual a esto, ¿sí? Esta suma de fuerzas que tengo acá es igual a esto, ¿sí? Y les dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza externa distinta de cero, este se va a acelerar. La dirección de la aceleración es la misma que de la fuerza neta, y el vector fuerza es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Esa es la ley de Newton. Pensemos que todo esto surgió hace 300 y pico, 300 años casi. O sea que llegar a esa conclusión es bastante avanzado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿se entendió esto la segunda ley de Newton? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo tengo una resultante de X fuerzas, y esa fuerza es distinta de cero, esa resultante, por lo tanto, va a sufrir movimiento. Y si sufre movimiento, va a ser un movimiento acelerado, ¿sí? Entonces acá vamos a empezar a ver de dónde viene la aceleración, ¿sí? No puede ser negativo. O sea, en realidad te lo está diciendo el sentido. La dirección de la aceleración es la misma que la fuerza neta. O sea que si la fuerza va hacia allá, la aceleración va hacia allá. Si la fuerza va hacia allá, la aceleración va hacia allá. No, si la fuerza va hacia arriba, va a ir hacia arriba. O sea, depende de la dirección. Tiene que ser distinta de ser, ¿sí? Y el signo es una convención, nada más, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos algunos aspectos a considerar. Que es una magnitud vectorial, por lo tanto, vamos a poder aplicar el principio de superposición de efectos. ¿Qué significa? Que vamos a poder descomponer el movimiento, como el movimiento en 3 dimensiones, lo mismo con las fuerzas, ¿sí? Si la resultante de una fuerza exterior es distinta de cero en la dirección X, por lo tanto voy a tener aceleración X. Si en Y es igual a cero, quiere decir que en esa dirección es cero. Y si en Z es cero, por lo tanto también es cero. ¿Cuál es el ejemplo básico? Es el que acabamos de ver. Si yo tengo el piso, yo tengo una caja, y sobre esa caja yo le aplico una fuerza en esta dirección, voy a cambiar de color, y el cuerpo sufre una aceleración, y una
velocidad hacia allá, ¿sí? Quiere decir, se está moviendo en esta dirección, que si yo hago la de, ¿por qué se está moviendo el cuerpo solamente en esta dirección? Una caja, un auto, lo que sea. Porque si yo Por hago el lo que peso. conozco como el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? De esta caja lo hago como si fuese un punto, va a estar actuando la Fx, va a estar actuando una Fi. Si quieren podemos, todavía no introduzco el fenómeno de rozamiento, así que lo vamos a obviar. Y actúa el peso, ¿sí? Y actúa lo que se conoce como la reacción de la mesa, del piso, ¿sí? Es la que me equilibra, que le vamos a llamar normal. Pero, para que lo tengan en claro, yo voy a tener una Fi, voy a tener una fuerza normal N, que le voy a llamar ahí, tengo la Fx y tengo el peso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la resultante de las fuerzas exteriores sobre la caja, ¿quién es? La componente ni de la fuerza, el peso y además la reacción del peso del piso que está soportando a la caja, ¿sí? Esa fuerza, que la puedo suponer en una sola única. Entonces, si yo hago, como dije, sumatoria de fuerzas en X igual a Fx, y es igual a la masa por AX, ¿sí? Pues tengo sumatoria de fuerzas en Y igual a menos W más N más Fi, y esto, la caja no va saltando, ¿o no? Por lo tanto es igual a Igual a 0. 0. A cero. Quiere decir que el movimiento horizontal, y si quisiera pudiera hacerla más completa, imagino que yo no la estoy sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, porque no tengo ninguna fuerza en Z, ¿sí? Aplicada, si yo la mirara en el espacio. Entonces, ¿yo qué tengo? Estas tres ecuaciones, donde el movimiento en una dirección resultó ser que tenía fuerzas en Y aplicada, pero como me daba resultante igual a 0, no tengo aceleración, ¿sí? Entonces, por eso es que es una magnitud vectorial. Entonces, en vez de trabajar con un único vector que me va a complicar la vida, a mí me conviene trabajarlo como tres, tres fuerzas independientes con tres posibles movimientos. Entonces, la que me dé 0, lo tacho. Entonces me quedo para analizar el movimiento en esa dirección, ¿sí? La suma de las fuerzas es solo sobre las fuerzas externas. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La suma de las fuerzas es solo sobre las fuerzas externas. Externas del cuerpo. Es decir, lo que pasa dentro del cuerpo a mí no me interesa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un auto, estoy estudiando el movimiento de un auto, tengo el piso, tengo un auto, a mí me interesa las fuerzas externas. El viento, el peso, la fuerza normal, la fricción, si viene Superman o alguien y le pega, lo que sea. Lo que está pasando adentro del auto a mí no me interesa, ¿sí? La fuerza del motor sobre las ruedas sí, porque las ruedas están haciendo la fuerza, ¿sí?
las fuerzas internas que se estén generando a mí no me interesan. ¿Qué quiere decir? Que si mi vehículo tiene un tubo de GNC, el tubo de GNC adentro tiene una fuerza de presión. Ahora, ¿eso me va a afectar a mí en el movimiento directamente? No. No. No, a lo sumo lo que afecta es el peso del, ¿cómo se llama? Del tubo ese, pero ya está incluido afuera. Por eso, o sea, está en el peso. O sea, en sí, la presión interna no me influye mucho. Si adentro se van pegando, ¿influye en algo? No, se están generando fuerzas, golpes adentro, sí. Ahora, ¿al auto le influye mucho? No. ¿En su movimiento? No. Entonces, lo que pasa adentro no me interesa. A mí me interesa lo que pasa, lo que le afecta al auto desde afuera. ¿Sí? Por eso es que hablamos de fuerzas externas. ¿Sí? Esta ley es válida solo para masa constante. Es solo para masa constante. Quiere decir que a ver, si la masa varía muy pequeñamente, ¿a qué voy? Que si yo tengo un vehículo y el vehículo va perdiendo masa porque se va consumiendo el combustible, pero ¿qué pasa? Que en sí esa pérdida es insignificante frente al peso del auto, pero lo puedo llegar a considerar constante, ¿sí? Distinto es si tengo un camión y de golpe el camión se abre la compuerta y empieza a perder la carga, ahí ya no es masa constante, entonces la segunda ley de Newton ya no se cumple, ¿sí? Y después aparece marcos de referencia inerciales. ¿Qué significa esto? Marcos de referencia son el sistema de referencia que nosotros usamos. Y que sea inercial significa que ese sistema de referencia, ¿sí?, tenga velocidad cero o constante. Es decir, quiere decir que si yo voy a elegir un sistema de referencia, este sistema de referencia puede estar quieto o no, pero si se está moviendo, tiene que ser a velocidad constante. Por eso es que la Tierra es un marco de referencia inercial, porque se mueve a velocidad constante. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos de la sonda que tiraron a Marte y después de, no sé, casi 8 o 9 meses, la sonda llegó a Marte? ¿Sí? El sistema de Sí, pues. referencia que tenían que usar los que estaban diseñando la trayectoria de la nave, tenía que tener un sistema de referencia inercial, no podía acelerarse. Entonces, la Tierra era uno, pero se está moviendo. Entonces, existen los ejes de Copérnico, las estrellas fijas, que fue antes de Galileo que se descubrieron. Es decir, hay estrellas fijas. Entonces, esas estrellas fijas a mí me sirven espacialmente como un sistema de referencia inercial. ¿Sí? Y se mide. Si es el sistema internacional, que es similar al MKS, la fuerza en Newton, que es kilogramo masa metro sobre segundo cuadrado, o el viejo sistema argentino, el CGS, que es el gramo, centímetro y segundo, que es el DINA, la DINA, ¿sí? Que la DINA, viene el dinamómetro, no sé si han escuchado esa palabra, dinamómetro, que es el medidor de fuerza, es decir, la DINA viene de DINA de fuerza, un medidor de fuerza, ¿sí? Algunos conceptos de fuerza que aparecen en el libro, fuerzas extremadamente inimaginables, ¿sí? Fuerzas muy grandes, logradas a nivel de tierra, la fuerza de una locomotora,
el peso de una manzana, fíjense una manzana frente a la fuerza de la atracción. El peso de un átomo, el peso de un electrón, fíjense el peso, ¿sí? Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora vamos a hacer el primer ejemplo de la segunda ley de Newton, ¿sí? Les dice que hay dos adultos que van a empujar una caja con una condición, y es que se dirija en la dirección X, ¿sí? Se tiene que mover en esta dirección, no se puede mover en otra dirección, no se puede mover ni hacia allá ni hacia allá, solamente se puede desplazar en la dirección X. Están empujando los dos, y como siempre, surge al niño que le llaman y le dice, vení, ayúdame. Entonces le dicen, mira, hace una fuerza, y trata de mantener que la fuerza, la caja se mantenga en esta dirección, ¿sí? Entonces les dice, este adulto está aplicando un empuje de 100 newton con esta dirección, este adulto está aplicando esta fuerza con esta dirección, y el niño lo que tiene que hacer es una fuerza en esta dirección, que les dice la más pequeña, porque no quiero que se acelere ni que lo frene, para allá o para acá, de tal manera que la caja se desplace hacia allá, ¿sí? Desprecien la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tengo que aplicar para saber la fuerza del niño? ¿Ustedes qué piensan? Y primero tenemos que descomponer la fuerza 1 en X y en Y, después la fuerza 2 en X y en Y, hacemos, bueno, hacemos la sumatoria y vemos a cuál le falta a cuál le falta 5 para el peso, más o menos. Ustedes de aquí hasta que se extinga su vida profesional, estas ecuaciones que les estoy planteando ahora y que las planteé recién, las van a usar. Así que amíguense y quiéranlas, ¿sí? Porque la van a usar siempre, ¿sí? Es nuestro caballito de batalla. Sumatoria de fuerzas en I igual a F1I menos F2I más la fuerza del niño, pero con San Juan, y es igual a ¿quién? ¿Se tiene que mover en esta dirección? ¿Qué dijimos? Igual a 0. No, por lo Entonces no se tanto, tiene que mover. masa por 0. ¿Sí? Así que bueno, de aquí despejen la fuerza del niño, ¿sí? Capaz que es una caja con semita. Bien, resuelvo. Voy a poner en pausa la grabación para que no se aburran cuando esté haciendo esto. Como ustedes quieran. ¿Va a dar lo mismo? Mirá, Teoría. en realidad no. En realidad, ¿qué pasa? Si vos aplicás el ángulo completo, el de 330, Ajá. vos tenés que hacer esto. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0 y es igual a más, o sea, positivo, F1 por el seno de 60, ¿sí? Ujú. Más F2 por el seno de 330, más la fuerza del niño. Cuidado, ¿por qué? Porque el signo o lo pongo acá o lo pongo acá. El seno de 330 ya me está diciendo el signo, Ah, claro, sí. Entonces está bien. ¿sí? Obvio. Cuidado, es la Sí, única obvio. salvedad, tengan cuidado.
Yo normalmente ya supongo el sentido, o sea, el signo lo pongo, por eso lo puse más. Pero si a ustedes les gusta usar el ángulo completo, el de 330, no pongan el signo delante, siempre es positivo. ¿Qué Porque el onda? seno Entonces, y si el usted, coseno les va a cantar el ángulo, usted lo hace con el 30, lo que pone es ponerle menos fuerza 2 por por el el seno seno de de 30, 30. lo pone. Ah, Claro. listo, claro. Listo. Joder. Háganlo como quieran, pero sepan eso, nada más. Cuidado con esto. ¿Sí? Nada más. Que tienen Que que empujar hacia abajo. la dirección que yo supuse hacia arriba, el positivo, ¿está bien? No. Por lo tanto, esto no va. Y a mí me queda que la fuerza del niño es hacia abajo. ¿Sí? Ya me está diciendo eso. Y luego les dice la parte B, si el niño ejerce esta fuerza, quiere decir que ni ya de 0, y el carrito se acelera con 2 metros por segundo, ¿cuánto pesa el carrito? De ahí, despéjenme el peso. Ah, bien. O sea, lo que 100 por el seno es el seno de 60 más 140 por el seno de 330 tiene que ser igual a 2 por la masa, ¿o no? Claro, estimado, es 100 por el coseno de 60 más 140 por el Ah, coseno de 330, que te va a quedar positivo. no sé por qué dije seno, no sé por qué dije seno, Bueno, sinceramente, pero sí, sí. entendí. Más es igual a la masa por 2 metros por segundo. ¿Sí? Claro, entonces agarramos todo eso y lo dividimos por 2.